Hola queridos hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga, es una alegría para mí estar con ustedes compartiendo este espacio, una entrega más de nuestra serie Las herejías que han atacado al cristianismo desde sus inicios. Ya vamos en la entrega número 17 de esta serie, está listada ahí en el canal como lista de reproducción herejías, y hoy vamos a hablar de la herejía de las herejías, que es el protestantismo. Lo vamos a dividir en varias partes, yo creo que en 2 entregas podemos terminar. No voy a entrar a profundidad tampoco ni a explicar así muy en detalle todo lo que es el protestantismo, porque pues es extenso, y además pues como ustedes saben, una de las consecuencias de una herejía es que una herejía engendra muchas otras, ¿no? Entonces el protestantismo está dividido en miles y miles y miles de divisiones, cada uno pues bajo la bandera del protestantismo prácticamente dice y hace lo que quiere y acomoda su religión a su antojo, lo que permite pues que haya miles, literalmente. Algunos hablan de 33,000, otros de 30,000 distintas sectas protestantes, pero pues obviamente solamente vamos a mencionar históricamente los 3 padres del protestantismo: Lutero, Calvino, y pues hablamos de la iglesia anglicana con Enrique VIII. Solamente vamos a mencionar muy brevemente quiénes eran ellos, qué hicieron y más o menos qué pensaban, cuáles son las bases del protestantismo, para que nosotros pues tengamos una idea y lo podamos sobre todo contrastar con nuestra fe católica, y por otra parte pues para que nosotros no caigamos por supuesto en esta herejía. Y como sabemos, la campeona de todas las herejías, la Imperatrix Omnes Heresión, es la Santísima Virgen María, a quien los protestantes no quieren, pero que nosotros sí amamos con todo el corazón, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que la amó como nadie. Por lo tanto, nos encomendamos a ella, ya que ella nos ayuda, si estamos en herejía, a salir de ella, o si estamos en con buenas bases, en un buen lugar y a salvo, no nos permitirá caer en herejía. Particularmente rezando el Santo Rosario con mucha fe, mucha devoción, como lo hacemos en este canal en vivo todas las mañanas, 11 de Colombia, 10 de México, 1 de la tarde de Argentina. Sin más, entonces saludemos a María Santísima antes de empezar con esta presentación, diciéndole: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Joseph, ora pro nobis, sacratissimum cur Jesu in te confido. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bien, obviamente su nombre es protestante, ya lo habíamos visto en la última entrega de esta serie, donde vimos todo lo que estaba pasando en el siglo XVI. Protestante porque protestan contra la Iglesia Católica. Ellos pretendían ingenuamente, ignorando la promesa de nuestro Señor de que la Iglesia Católica no prevalecerá sobre ella las puertas del infierno. Sobre todo Lutero pretendía reformar la iglesia, cambiarla de dentro, y cuando vio que no pudo hacer absolutamente nada de ello, se dividió y se separó de ella. Vamos a ver estos 3 personajes que mencioné a la introducción de esta presentación: Lutero, Calvino, Enrique VIII. Por ahora solamente vamos a hablar de ellos, pero posteriormente vamos a hablar de lo que ellos promueven en sus enseñanzas. Empecemos con Martín Lutero, un personaje nefasto. Les voy a dejar acá abajo un link en la descripción del vídeo y también en el primer comentario, que pueden ver que está buenísimo acerca de Lutero, de quién es, de su persona, de su historia, en este video que les voy a dejar acá como link, que es un video un poquito largo, pero vale mucho la pena, además es entretenido de ver. Vemos cómo tomados de textos de protestantes, no solo católicos, porque pensarán que es que somos los católicos los que estamos atacándolo, no, tomados de textos desde protestantes. Su persona, que era un personaje nefasto, movido por el odio, un personaje que abiertamente decía que él hablaba muy seguido con Lucifer, con el demonio, un personaje que tenía clarísimo que iba a ir al infierno, él mismo lo decía. De hecho decía que él había dormido muchas más veces con el demonio que con su esposa, una ex monja, y a él lo movía el odio. Él decía que lo que más lo motivaba era odiar el Papa, odiar el papado, odiar el catolicismo, odiar Roma, ¿no? Es un personaje que tuvo una vocación bastante dudosa. Recordemos que fue un sacerdote agustiniano,
pero su vocación pues provino de un susto que él tuvo tremendo y le dijo a Dios que si lo libraba de esa situación en la que estaba en riesgo, se haría monje. Entonces pues ya de ahí empezó todo, ¿no? Él mismo decía en algunas anécdotas con su esposa o con sus amigos, tomaba mucho, era súper glotón, además goloso, tomaba mucho, era una vida bastante licenciosa, y él solía hacer chistes de que iba a estar en el infierno. Y bueno, pues muy en su línea demoníaca, el 31 de octubre, imaginémonos la fecha en la que él publica sus famosas tesis, que están llenísimas de contradicciones, como por ejemplo, por mencionar solo una, en una de sus tesis él afirma que la iglesia no debería orar por las almas de purgatorio porque no se puede orar por los difuntos, pero después dice que no, que el purgatorio no existe. Entonces se contradice, porque dice que no hay que orar por las personas del purgatorio porque las oraciones no hacen efecto, pero después dice que el purgatorio no existe, y cosas así están llenísimas de contradicciones, a pesar de que él era aclamado como supuestamente un teólogo bastante inteligente, pero pues eso pasa cuando la inteligencia proviene no de Dios, ¿no? La beata Sor María Serafina Micheli lo vio arder en el infierno. Ella estaba pasando un día por el pueblo de donde venía Lutero. Estaban en una celebración acerca de un aniversario de él, y ella tuvo esta visión en la que lo vio en una situación bastante terrible en el infierno, en una vorágine, y le lanzaban una lanza que atravesaba su cabeza, una estaca. Los demonios lo atormentaban, y bueno, allí ella tuvo esa visión del infierno, y es una beata, ¿no? Para que se ponga beatificada por la iglesia, ¿no? Mucho cuidado con quienes quieren hoy en día vender a Lutero como un santo. Don Bosco, por ejemplo, un santo de tamaño de Don Bosco, ¿no? Que hizo una obra que está en 185 países aún hoy en día, Don Bosco, los salesianos. Bueno, no sé si tengo que hablar mucho de él para que sepan la clase de santo, de grandísimo santo que es Don Bosco. Y Don Bosco llamó a Lutero el mayor precursor del anticristo, el más grande precursor del anticristo. Esas son palabras de Don Bosco acerca de Lutero, además de que dijo muchísimas otras cosas, que era el hereje de los herejes, que era bueno, muchas otras palabras que no vale la pena acá mencionar, pero si quieren profundizar, y los invito a que lo profundicen, vean el video acá que dejé de Lutero. Lutero fue un personaje que, estando sentado en el baño, literalmente en las cloacas, se le ocurrió la idea de la sola fe, que es solo la fe salva. Entonces él decía: tú peca, y peca fuerte, que con la sola fe te salvas, no importa el pecado que cometas, desde que tú tengas fe en Cristo te salvas. Imaginémonos esta atrocidad, esta barbaridad que está diciendo él, o sea, ignorando que el pecado es una ofensa y un agravio a Dios, a mí mismo y al orden de la creación, ¿no? A los hermanos, al mundo. Mi pecado tiene una consecuencia, pero pues más que todo hace llorar a Dios, ¿no? Entonces él decía que pequen fuerte, pues no le importaba evidentemente a Dios. Él decía que nuestro Señor Jesucristo había fornicado con la adúltera, quien había perdonado, con la samaritana y con María Magdalena, entre otras, pero él decía que esas tres habían sido mujeres de nuestro Señor, con las que nuestro Señor había tenido relaciones sexuales. Imaginémonos decir esto es espantoso, a mí me duele hasta el pecho y la cabeza decirlo, pero pues para que nos demos cuenta qué clase de persona es este señor Lutero, ¿no? Bien, no me voy a detener mucho ahí porque no vale ni siquiera la pena. Pero como digo, ya en el próximo programa ya voy a entrar a hablar ya propiamente de lo teológico y del contenido religioso. Calvino, un judío burgués, un riquillo, que fue sacerdote también, pero muy aplicado en sus estudios, abogado, matemático, pero era un moralista muy riguroso. Él se refugió en Suiza, en Basilea, y luego él en Ginebra pues montó toda una iglesia calvinista que estaba en contra de Roma, por supuesto. De hecho, San Francisco de Sales, que trabajó por esas zonas, convirtió al catolicismo de regreso más de 72.000 herejes calvinistas, pero Ginebra fue declarada en su momento como la Roma calvinista, ¿no? Y el problema de Calvino es que su influencia está hoy más presente que nunca. Incluso me atrevo a pensar que hoy en el mundo
en la sociedad del mundo en general hay más influencia calvinista que luterana. De ambas, pero más calvinista. Calvino promovía esa herejía terrible de la predestinación, y también les voy a dejar acá un video que ese se lo hice yo, acerca de lo que es la predestinación desde el punto de vista católico, desde Santo Tomás de Aquino. La predestinación no es, como dice Calvino, que una persona ya nace predestinada a irse al infierno o al cielo. Entonces por eso Calvino decía que no importa, que pequen. Si usted está predestinado a ir al cielo, pues Dios le perdona. Y si usted está predestinado a ir al infierno, pues ¿para qué se pone a vivir acá virtudes o a hacer cosas buenas? Peque. Y él da unas pautas que las vamos a ver en el siguiente video acerca de supuestamente cómo saber la persona si está predestinada al infierno o al cielo. Pero pues imaginémonos ya de entrada pues la atrocidad que significa que Dios creara a alguien para irse al infierno, cuando claramente eso es contrario al plan de Dios, a la verdadera predestinación de la que habla la Biblia. Santo Tomás lo va a explicar bellamente, que es un plan que Dios tiene para que todos se salven. Pero lo expongo muy bien, muy detalladamente en este video que también les voy a dejar acá debajo. O sea, mejor dicho, hoy les queda tarea ver 2 videos que les voy a dejar acá debajo. Y Calvino promovió el capitalismo y proclama que la riqueza y el poder son señal de predestinación. O sea, si usted tiene dinero y si usted tiene una posición social, quiere decir que Dios lo bendijo y muy probablemente usted esté predestinado para ir al cielo. Así es, según él. Y eso se ve mucho hoy en día en varias sectas, sobre todo, por ejemplo, acá en Colombia se ve mucho en una secta que se llama Carismática, que son una secta bastante popular acá en Colombia, y ellos apelan a esta que llaman mal llamada teología de la prosperidad, ¿no? En muchas sectas hoy, ¿no? Entonces, si te va bien en tus negocios, si te fue bien, Dios te bendijo. Y si no, entonces Dios no te está bendiciendo, hay aridez espiritual, dicen ellos. Imaginémonos tirar por el piso todo lo que es la pobreza, y bueno, por eso les digo que teológicamente ya entraremos a hablar más de eso en los próximos días. Y hablemos ahora de Inglaterra, más concretamente del rey Enrique VIII. Enrique VIII se dividió de la Iglesia Católica en 1531. Dijo, a partir de mañana ya no somos católicos, y toda Inglaterra dijo, bueno, imaginémonos qué clase de fe era esa la de esas personas para hacer eso, ¿no? Obvio hubo mártires católicos y mártires de mucho peso. Estamos hablando de Santo Tomás Moro, de San John Fisher, de muchos monjes y sacerdotes beatos. Hay muchos canonizados, se cuentan más de 600, 700 monjes mártires. Obviamente muchos sí dieron la vida por su fe y la defendieron al máximo, pero el grueso de la población simplemente pues dejó de ser católica y no le importó y ya. Triste. Hay profecías como la de Santo Domingo Sabio, un niño, él murió de 15 años, y él profetizó que Inglaterra volvería a ser católica, y hay varios otros que profetizan lo mismo. Entonces pues oramos para que Inglaterra vuelva a ser católica. La coronación que vimos hace poco del rey Charles III, vio por primera vez en la historia, desde el 1531 hasta hoy, por primera vez un representante de la Iglesia Católica. Esto es nefasto. Yo cuando vi que había un cardenal allí, yo dije, esto es un horror, esto es un espanto, porque ellos se abrieron de la Iglesia Católica, sobre todo Enrique VIII, a raíz del pecado. Eso es una iglesia, eso es una secta que nació del pecado y en pecado, y la Iglesia Católica no puede aceptar eso y no debería aceptarlo, y por eso nunca hubo un representante de la Iglesia Católica hasta ahorita, que bueno, sabemos que la Iglesia Católica está en este momento dominada en el Vaticano por el demonio, ¿no? Se autoproclamó jefe del anglicanismo Enrique VIII, y lo que pasó fue que él estaba casado legítimamente con una católica española, Catalina de Aragón, una mujer buena, e incluso durante sus primeros años el Papa le dio a Enrique VIII el título de defensor de la fe, porque pues era un hombre bastante bueno. Pero él empezó con su pasión desmedida por las mujeres. Él tuvo muchísimas mujeres y tuvo una concubina que era María Bolena, y al parecer tuvo un hijo con ella. Nunca lo reconoció ni siquiera como un bastardo, pero todo apunta a que sí era su hijo, y se enamoró después perdidamente de su hermana, de la hermana de Mary, que se llama Ana Bolena, un personaje del cual ella era una calvinista.
y ella era pues un personaje bastante conocido porque era una mujer bastante extrovertida, de una personalidad bastante que causaba mucho impacto. Y Enrique VIII nunca pudo tener hijos varones con su propia esposa, con su legítima esposa Catalina de Aragón. Entonces buscó en Ana Bolena esto, pero él quiso casarse con Ana Bolena, y para casarse con Ana Bolena tenía que mostrar que su matrimonio estaba disuelto con Catalina de Aragón, que no se había podido producir, o bueno, inventarse algo para anular ese matrimonio. Por supuesto que el Papa no le aceptó esta petición, y él, al ver que el Papa no le aceptaba la petición de anulación del matrimonio, simplemente decidió entonces crear su propia iglesia, en la cual el divorcio era aceptable. De hecho, fue a raíz de él que el divorcio entró a la sociedad, a ser parte de la sociedad. Terrible. Y bueno, él entonces se casa finalmente con Ana Bolena, tiene una hija con Ana Bolena, entonces tampoco le dio hijos varones, porque a Catalina solo le dio una hija, que fue Mary, así se llamaba Mary, y a Ana Bolena le dio una hija que es Elizabeth, ¿no? Y después de un poco tiempo, de una relación muy conflictiva con su esposa Ana Bolena, la mandó decapitar. Imaginémonos, ya empieza el pecado. Ustedes saben que un pecado engendra otro, y una herejía engendra otra. Y pues en medio de todo este pecado, de dividirse de la Santa Madre Iglesia Católica, de abrirse de ella, de proclamarse el jefe de la misma, pues empezó una serie de pecados, y esta religión nació en pecado y sigue en pecado, porque hoy en día los anglicanos o episcopales en Estados Unidos son de lo más terrible que hay, y se hacen llamar cristianos, ¿no? Ordenación de obispas, de obispos, de transexuales, de todo esto, bueno, cosas tremendas. Y después de que decapitó a Ana Bolena, se casó de nuevo con Jane Seymour, y con Jane Seymour sí tuvo un hijo varón, Eduardo VI, quien vivió poquísimos años, murió un jovencito. Y después tuvo más esposas, más concubinas, pero pues esos fueron los 3 sucesores de él. La hija que, en su orden, el primero que lo sucedió en el trono fue Eduardo VI, quien fue hijo de la tercera esposa de Jane Seymour, pero vivió muy poquitos años. Y entonces después Mary, la que era la hija de su primer ilegítimo y único matrimonio, ella tomó el poder, se hizo reina de Inglaterra, y ella quiso volver el catolicismo, acabar con el anglicanismo que estaba ya pues muy por todo el país, por todas las tierras inglesas, y ella quiso volver al catolicismo porque ella era católica y pues hija de Catalina de Aragón, católica, pero también vivió muy poco tiempo, no le dio el tiempo para hacerlo. Y entonces después entró Isabel I, quien reinó por muchísimos años, nunca se casó, nunca tuvo hijos, Isabel I, por eso ahí murió la dinastía de los Tudor de Enrique VIII. Y ella sí pues era protestante, y siguió siendo protestante, y siguió siendo anglicana, y pues hizo que el anglicanismo tomara fuerza en Inglaterra, ¿no? Entonces esa es la historia de estos 3 personajes que causaron esos grandes cismas. Y por lo tanto pues obviamente cuando Lutero les decía, por ejemplo, a las personas: tú peca fuerte, que no importa, desde que tengas fe, pues todos los que tenían amantes, que vivían en adulterio, todos los que eran pecadores de todo tipo, borrachos, apostadores, etcétera, pues dijeron: no, pues yo me hago luterano porque ahí me dejan seguir con mi vida de pecado y no pasa nada. Y por eso ganó adeptos, entre muchas otras movidas políticas que hicieron ellos 3, Enrique VIII, Calvino y Lutero, personajes nefastos, terribles, cuyas consecuencias de sus pecados y de su maldad pues se ven hoy en día tristemente por supuesto en el mundo y en la sociedad, tristemente. Bien, después de haber hablado de estos 3 personajes en sus personas, es decir, lo que eran ellos como persona, les recomiendo por favor los 2 videos que les voy a dejar acá. Sin más, entonces vamos a cortar el video hasta acá, y vamos a después, en la siguiente entrega, a hablar ya propiamente de lo que es el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo desde el punto de vista teológico. Tienen muchas cosas en común, es fácil, y tampoco vamos a entrar muy a profundidad, solamente a mencionar pues las diferencias que tienen con nosotros los católicos, para que estemos pues muy al tanto de esto. Bien, hermanos, sin más, entonces saludamos a María Santísima, diciéndole: Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Estaba pensando en todos los santos grandes reformadores: San Roberto Belarmino, ora por nosotros; Santo Tomás Moro, ora por nosotros; San Juan Fisher, ora por nosotros. Bueno, tantos otros santos que hay, y nos encomendamos a todos los santos para que nos ayuden a nunca caer en una herejía de este tamaño,
porque pues nuestro Señor Jesucristo, como claramente lo manifestó en San Juan 17, Él quería la unidad y por esto rogó, y esa unidad se va a lograr. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, porque ya estamos en tiempos críticos, volverán todos aquellos que alguna vez dejaron a su madre a la Iglesia Católica, volverán a la misma. Dios los bendiga, hermanos, y hasta pronto.